Hola, muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga grandemente en este día maravilloso, hoy ya miércoles, dándole la gloria y la honra al Señor. Le invito a que allí donde usted esté, le alabe con todo su corazón, bendiga su santo nombre, que hoy pueda usted agradecerle al Señor por todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Son tiempos de bendición. Son tiempos hermosos, son tiempos que nosotros no podemos pasar por alto. Yo no sé a cuántos de ustedes le ha sucedido, y es que en el mismo momento que nosotros dejemos de buscar la presencia de Dios, sentimos como algo diferente en nuestras vidas. Empezamos como a sentir que algo nos falta, que algo necesitamos, ¿verdad? Yo no sé si de pronto usted ha salido en algún momento de su casa y ha dicho, siento que se me quedó algo, siento que me faltó algo. Y esas cositas nos llevan a nosotros a pensar y a pensar qué fue lo que precisamente se nos quedó. Pero cuando nosotros tenemos hambre y sed del Señor, nos estamos encontrando con algo, y es que la presencia de Dios es tan necesaria sobre nuestras vidas que día tras día diremos lo mismo. Cada vez que yo no pueda entrar a su presencia, cada vez que de pronto las obligaciones, las actividades del día a día, a veces como que me impidan todo esto, vamos a sentir eso en nuestro espíritu, como que me faltó algo, como que necesito algo, como que hay algo que no sé, algo me falta. Y cuando la presencia de Dios es tan visible sobre nuestras vidas y nos hemos alimentado tanto de Él, y como cada día vamos creciendo, vamos madurando, vamos fortaleciéndonos y nos vamos llenando de su presencia, pues empezamos a sentir todas y cada una de estas cosas. Empezamos a darnos cuenta que nos faltó buscar la presencia de Dios y nos sentimos como mal, ¿verdad? Nos sentimos como indispuestos. Otros también sé que le buscan, pero a veces le buscamos muy detenidamente, o mejor, le buscamos esporádicamente o con un corto tiempo, día tras día, pero a veces sentimos que nos hace falta más, ¿verdad? Y es esa misma presencia de Dios, es el mismo Espíritu de Dios quien va colocando todas estas cosas en nuestro corazón. Así que cada día que el Señor quiera que nosotros entremos en su presencia, busquemos la manera, hagamos todo lo que sea necesario, hagamos todo lo que sea posible y empecemos a fortalecer nuestra vida espiritual y vayamos a la presencia de Dios, porque sabemos que el Señor allí quiere hablar a cada uno de nuestros corazones. Con esto le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este día, en esta hora. Bendecirles por este tiempo tan especial que el Señor nos está permitiendo, aprovechando este momento tan maravilloso que el Señor nos regala en esta mañana un poco fría, pero que sabemos que es de bendición. Yo leía anoche juntamente con mi familia, haciendo una lectura, un devocional o un altar familiar, pero a la vez tratando de hacer un estudio. Y algo que me gusta es que a veces no, el Señor provee absolutamente todo. Y me gusta cómo desde la creación, sin haber llovido nunca, el Señor riega las plantas con un vapor que sale desde la tierra hacia arriba. Y sé que el Señor está tratando de que cada uno de nosotros seamos regados por su presencia. A veces se habla de la lluvia temprana y tardía, pero qué bueno que desde nuestro interior el Señor sea llevándonos a dar ese fruto correspondiente. Es el Espíritu de Dios que es necesaria para cada una de nuestras vidas, para la edificación de cada una de nuestras vidas. En el día de hoy les invitamos a que sea usted esa persona que comparte esos mensajes con todos sus contactos y que podamos transmitir este mensaje de bendición a todos y cada uno de aquellos que lo necesitan. La obra del Espíritu Santo es tan impresionante que quiere
que todo el mundo sea redimido y que sea transformado. Sin embargo, entendemos algo, y es que aquí lo único que sucede, digámoslo así, es que el Señor va a escoger un remanente. Esa es en realidad la situación. Pero sé que la presencia de Dios, que es tan poderosa, que es tan hermosa, ha hecho en nosotros algo especial. Primero que todo, nos rescató e hizo que nosotros sintiéramos ese afecto, que entregáramos nuestros corazones al Señor. Él fue quien hizo y constituyó todas estas cosas. Y dos, podemos ver la grandiosa obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que hará muchísimo más si nos seguimos disponiendo. Amén. Bueno, pues en este día, mis hermanos, les invito a que, compartan una vez más, allí obrando en cada uno de nuestros corazones. Deja que el Espíritu Santo sea ministrando a nuestro ser, que la presencia de Dios sea obrando con poder en este día, y que la gloria del Señor sea inundándonos más y más y más, ¿ok? Vamos a orar en esta hora, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien tome el control de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo de bendición. Un tiempo, Señor, que tú nos regalas, Señor, para seguir, Señor, hacia adelante. Gracias, Señor, porque hoy podemos honrarte, Señor, con todo nuestro ser, y sabemos y entendemos, Señor, que eres tú, Señor, quien tomas el control de cada una de nuestras vidas. Hoy venimos delante de tu presencia porque anhelamos más y más de ti, porque sabemos, Señor, y entendemos que sin tu presencia no somos absolutamente nada ni nadie. Por eso, Señor, cada día corremos a tus pies. Sabemos, Señor, que hemos dejado a un lado, Señor, lo hermoso que es participar de tu presencia. Cada día, Señor, estás dispuesto, Señor, a que nosotros, Señor, corramos a tus pies, a abrazarnos. Cada día, Señor, estás dispuesto, Señor, a que nosotros nos entreguemos, Señor, con un corazón limpio, sincero delante de ti. Y hoy estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor, y has visto, Señor, el corazón de cada vida y de cada persona para buscar tu rostro. Hoy te rogamos, Señor, que te allegues, Señor, a nuestras vidas, Señor, y que nosotros, Señor, con ese corazón sincero podamos honrarte con todo nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, aquí están nuestras vidas, Señor, queriendo escuchar más de ti, y es allí, Señor, en donde te rogamos, Señor, que ministres a nuestras vidas, que nos lleves, Señor, a comprender lo que verdaderamente es importante para nosotros y a poder ver, Señor, una vez más a través de este mensaje la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Si nosotros comprendemos todo esto, Señor, así como muchos dicen por ahí, estamos ganados, Señor, porque sabemos, Señor, que hay un alimento, Señor, que trata, Señor, de buscar día tras día, Señor, más de ti. Espíritu de Dios, hoy te rogamos, Señor, que seas tú en cada vida, en cada familia, en todos los que nos escuchan, Señor, en este día, haciendo una obra, Señor, esa obra impecable, esa obra impresionante que solo puedes hacer tú, Señor, en nosotros, Señor. Simplemente, Señor, hay que tener esa vasija, Señor, allí disponible. Simplemente, Señor, se necesita, Señor, tener esa disposición, Señor, y ese deseo, Señor, porque tu presencia, Señor, haga en nosotros, Señor, lo que quieres hacer, lo que siempre, Señor, has querido hacer. Hoy te pedimos, Señor, que tu gloria se manifieste sobre cada vida y seas tú, Señor, Padre amado, Señor, allí obrando en nuestros corazones. Sabemos que no somos perfectos, Señor, pero en tu propósito y en tu caminar nos vas perfeccionando día tras día. Hoy te bendecimos, hoy te damos gloria, hoy te damos honra y alabanzas y adoración en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sé que en este tiempo se han venido conectando personas en esta hora. Les bendecimos, les saludamos y les invitamos a que compartan este mensaje con todos sus contactos. Bueno,
Seguimos con este tema de la obra del Espíritu Santo, ya vamos en la parte número 8. A partir de hoy arrancamos con este mensaje, pero ya arrancamos con todo lo que es el Nuevo Testamento. Y vamos a arrancar según lo que habla el Evangelio de San Mateo respecto a la obra del Espíritu de Dios. Y en primera instancia, en el capítulo 1, es allí donde le invito a que me acompañe, por favor. En el versículo 18 dice la palabra del Señor, habla respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, el nacimiento de Jesucristo fue así. A mí me gusta esta parte. Aquí se está haciendo una interpretación precisamente de cómo fue que sucedieron las cosas. Ya para nosotros que conocemos del Señor, basta que Dios haya enviado a su Hijo para traer salvación sobre la tierra. Pero acá sucede algo muy hermoso. Yo no sé si usted suele contar cómo fue que nació su Hijo, cómo fue que sucedieron las cosas, cómo fue el parto, cómo fueron los dolores, el día que nació, la hora que nació, etcétera. Mateo hace un relato respecto a cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz y a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí podemos ver el relato de Mateo en estos pocos versículos respecto al nacimiento de Jesús. Y podemos encontrar que el Señor Jesucristo nace por obra del Espíritu Santo. Me gusta porque era una mujer María era una mujer que era desposada, dice la palabra, desposada era esta mujer de José, es decir, aunque ya estaban tratando José de acortejarla, aunque ya estaban tratando de convivir, era una mujer que se había guardado, en este caso, para José. Fue una mujer que realmente, como dicen las Escrituras, fue agraciada por el Señor, es decir, recibió la gracia del Señor. ¿Por qué? Por lo que probablemente había en su corazón. Se veía una mujer con principios, se veía una mujer con valores, se veía una mujer íntegra, se veía una mujer como dice las Escrituras, irreprochable o irreprensible, ¿verdad? Y acá podemos ver el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de una mujer que a la vez tenía que ser una mujer que hallara gracia delante de Dios, como lo dice la Escritura, para salvación del mundo. Esto me hace recordar a mí precisamente lo que pasó con la vida de Noé. El Señor estaba decidido a destruir la humanidad. Eso era algo que ya tenía en mente, ya tenía planeado, pero el Señor halló gracia, o Noé mejor halló gracia delante del Señor.
Y Noé, juntamente con toda su familia, fueron los que sobrevivieron en esta tierra y dio paso a que la vida del ser humano siguiera su curso, ¿verdad? De que hubiese nuevamente multiplicación y por medio de esa multiplicación toda la tierra se poblara y ojalá toda la tierra le diera gloria y honra y alabanza al Señor. Sin embargo, al ver todos estos acontecimientos, la vida del ser humano se preservó. En ese tiempo se salvó para que pudiera seguir el curso o el plan que el Señor tenía. Si nosotros vemos precisamente a María concibiendo del Espíritu Santo, era para que precisamente nuestro Salvador, acá dice la palabra del Señor, que Él es el que salvará al pueblo de nuestros pecados. Hoy en día a María le hemos dado muchísimas cosas que en realidad no van al caso. Se ha dicho que María también vivió para siempre siendo virgen. Tampoco es así, tampoco lo muestra la palabra. Dice que José no se llegó a ella hasta que dio a luz. Sin embargo, para no entrar en temas ya profundos de María, lo que yo puedo rescatar de esta mujer, que en verdad ha sido muy importante a lo largo de la historia del mundo, es una mujer en donde vemos que gracias a lo que había en su corazón, al guardar los principios que un día se le enseñaron a casa, Dios halló en esta mujer algo tan importante, que fue que a través de ella se concibe empieza a crecer allí, dice la palabra, un embrión, y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creo que cada uno de nosotros hemos estado aprendiendo algo, y es que el Espíritu de Dios quiere llenar a cada una de nuestras vidas. Y acá podemos ver que por medio del Espíritu Santo hay un alumbramiento o hay un nacimiento. También podemos ver que se engendra algo, ¿verdad?, en nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios que quiere actuar en cada una de nuestras vidas, precisamente cuando tenemos una vida llena de integridad. Cuando tenemos esos principios claros, cuando solemos obedecer los mandamientos del Señor, cuando solemos estar atentos a la palabra de Dios para cumplirla. En aquellos tiempos, aunque había muchos judías que conocían la palabra del Señor, persistían algunas en estar en la prostitución, algunas otras mujeres en irse a convivir con hombres, como sucedió con la mujer samaritana, con hombres sin necesidad del matrimonio, otras cuantas mujeres persistían en vivir de una manera inmoral. Y acá podemos ver cómo el corazón de esta mujer se guarda precisamente para el Señor, pero también en este caso para José. La llenura del Espíritu Santo viene sobre aquella mujer para que nuestro Salvador naciera. Ahora, si yo soy una persona que trato y persisto y trabajo precisamente en mi vida para cumplir con todo lo que el Señor me manda, yo estoy seguro que el Espíritu de Dios está allí dirigiendo cada uno de sus pasos. Ayer hablaba y conversábamos con un varón respecto a la obra del Espíritu de Dios, y sé que a veces todo esto nos lleva a nosotros a cuestionarnos, y gloria a Dios por todo esto, porque si no nos cuestionamos, si en realidad la palabra de Dios no nos exhorta, si la Escritura no nos muestra precisamente cómo estamos cada uno de nosotros, pues en realidad mi vida espiritual no tiene sentido, o no le doy sentido a mi vida espiritual. Porque vemos cómo
la obra del Espíritu de Dios quiere actuar en cada una de nuestras vidas, pero a veces nos preguntamos el cómo es que aquella persona que dice ser cristiano, cómo es que el Espíritu de Dios obrará en él de esta forma. ¿Y por qué si la palabra de Dios me muestran estas cosas? Y empezamos a mirar por qué uno actúa de esta manera y por qué actúa otro de esta manera, como si fueran en contravía, y ambos dicen que son súper espirituales, ambos dicen que son cristianos y ambos dicen que son llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué algunos persisten en predicar de esta manera y algunos otros predican de esta manera y ambos dicen ser llenos del Espíritu Santo? Pues en realidad la Escritura nos muestra que aunque el Espíritu de Dios actúe de diferentes formas como actuó en María para que naciera el Salvador, aquí tenemos que analizar que la presencia de Dios, que aunque quiere actuar poderosamente en nuestras vidas, siempre, escúcheme muy bien, siempre nos va a llegar a un único fin y a un único propósito y por un único camino. Y allí podemos identificar cómo está cada una de nuestras vidas. Allí podemos darnos cuenta que lo que precisamente la palabra del Señor dice es la verdad. Por eso el Espíritu de Dios nos conduce a toda verdad. Por eso nosotros, aunque estemos caminando con el Señor, sí, aunque estemos progresando espiritualmente, sí, aunque estemos madurando, quizás sí, no podemos consistir en que hayan personas que digan ser, en este caso, cristianas, pero que a su vez estén viviendo a su manera, que sigan llevándole la contraria a la palabra del Señor, que sigan actuando de una manera diferente a como está escrita. María, mujer llena del Espíritu Santo, agraciada por el Señor, fue escogida para que el Salvador naciera. Eso es algo especial, pero dentro del cuerpo de una persona que de pronto hubiera maldad, que de pronto hubiera pecado, no era bueno que esta mujer, que nuestro Señor Jesucristo saliera de una mujer como estas. Por eso, ¿cuál fue una de las preocupaciones en aquellos tiempos? Pues la integridad de María. José estaba confuso. José estaba diciendo, ¿y esta si andaba conmigo todo el tiempo? ¿A qué horas? ¿Con quién se acostó? ¿Con quién estuvo? ¿Qué fue lo que pasó? Él mismo pensó de esta manera. Si no es por un ángel que le revela o que le muestra o que le ilumina qué era lo que precisamente estaba pasando allí, pues José no estaba intentando entregarla para que la mataran. No, tampoco lo estaba pensando. Pero sí en su corazón había como ese, ¿y esto cómo sucedió? ¿Y esto cómo pasó? Porque no es normal. Pero el Espíritu de Dios actúa así y de mil maneras. Pero actuó en un corazón puro. Actuó en un corazón que la verdad no había reproche alguno. El Espíritu de Dios puede actuar así en cada una de nuestras vidas cuando nosotros estamos purificando nuestro ser día tras día. De allí concebiremos muchísimas cosas. Yo sé que a mí el Señor, por ejemplo, me cambió sueños que tenía hacia el futuro. En realidad no eran tan grandes y que yo dijera, wow, de pronto mis sueños, por no haber estudiado, yo dije, de pronto si así, yo sueño con una casa o con un carro. Esos eran mis sueños, la verdad. Cuando era niño soñaba así con ser el mejor futbolista del mundo. Pero todo eso se vio truncado porque me involucré con las cosas del mundo, porque no había disciplina, porque no había dinero, etcétera.
Pero el Señor cambia todas estas cosas para concebir algo más importante, y es que su palabra esté en mi corazón y que pueda cumplir con lo que la palabra del Señor me ordena y me demanda. Eso ha traído satisfacción sobre mi vida. He podido ver el crecimiento, he podido ver lo que el Señor ha hecho, he podido ver la obra del Señor en mi vida reflejada, he podido sentirme contento, he podido decirle al Señor gracias porque hoy puedo cumplir con ese propósito. Y todo gracias ¿a quién? A María, a que un día nació Jesucristo a través de ella, aunque el Señor ya lo había planeado desde el Génesis capítulo 3. Pero gracias al corazón de esta mujer nace nuestro Salvador, y hoy predicamos y hablamos de nuestro Salvador. La obra del Espíritu Santo nos lleva a nosotros a concebir todas estas cosas para que un día haya ese alumbramiento y un día podamos predicar lo que es el Evangelio del Señor. Pero cuando nace el Señor Jesucristo y todas estas cosas, nos damos cuenta en el capítulo 4, allí en el capítulo 3 de Mateo, Él es bautizado. Allí empieza la obra del Espíritu de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver en el capítulo 4 cómo es que Jesucristo es tentado allí por Satanás. Pero hay algo más profundo allí, y vamos a leer juntos, por favor. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre él, sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían, en este caso, al Señor. Y acá podemos ver en los primeros versículos que después de este ayuno tan tremendo que el Señor tuvo, eso lo menciona en otras escrituras, después de un ayuno de 40 días y 40 noches, el Espíritu Santo le llevó al desierto. Y uno dice: ¿cómo es esto? ¿Por qué suceden todas y cada una de estas cosas? Jesucristo, aunque fue hombre aquí en la tierra, fue un hombre que precisamente se preparó para el cumplimiento de ese propósito. Jesucristo desde muy niño, aunque le ayudaba a su padre, a José, allí en la carpintería, Jesucristo, aún siendo niño, escapaba de su casa para ir a las sinagogas y prepararse y buscar la presencia de Dios. Aún dice la palabra que desde muy niño Jesucristo crecía prácticamente con esa gracia. El Señor le daba ese denuedo, le daba el don de la maestría, y aún así desde muy niño todos se asombraban de este joven, de todo lo que estaba haciendo por buscar la presencia de Dios. Tanto así que Jesucristo va creciendo direccionado a realizar todo lo que el Padre le había mandado. Pero acá podemos ver que aún en medio de esa preparación y en medio de ese momento específico para comenzar la obra, nos damos cuenta que el Espíritu lo lleva al desierto precisamente para que el Satanás lo tiente. Es decir, el Espíritu de Dios estaba probando el corazón de Jesús, a ver hasta dónde podía llegar Jesús. Y esto no es para contradecir que Él era Dios. Esto no es para contradecir que
que Jesucristo, al ser Dios, a ver si podía o no podía, a ver si caía o no caía en el pecado. No, Él no iba a caer en el pecado y sí iba a poder y sí lo iba a hacer y sí lo hizo. Esto se hace precisamente con la intención, escúcheme muy bien, de que el mundo entero vea la obra del Señor, para que el mundo entero pueda ver a la luz de las Escrituras que aunque Él era Dios, se hizo hombre, y al ser hombre iba a ser tentado de 1000 maneras, pero que al ser hombre, lleno del Espíritu Santo, buscando la presencia de Dios en ayuno, en ruegos, en clamor, buscando la presencia de Dios en la sinagoga, iba a terminar por ser un hombre que estaba venciendo a Satanás desde aquel momento, que no se iba a dejar salir del propósito. Las tentaciones que tuvo el Señor Jesucristo aquí son las de las muchas tentaciones que el ser humano tiene día tras día, mi amada iglesia, y es en donde repetidamente nosotros solemos caer. Acá Satanás no le mostró la inmoralidad sexual, aquí Satanás no le mostró el pecado más grande. Aquí Satanás lo que quiso mostrarle fueron los reinos, fue el poder, y quiso decirle al Señor Jesucristo que aún la maldición y aún el pecado le había dado a Él la autoridad para tener el poder sobre el mundo entero. Y esto se lo quería entregar Satanás al Señor, si el Señor se hubiera postrado delante de Él. Jesucristo no necesitó de una corona real en esta tierra. Jesucristo no necesitó de tener cuentas bancarias llenas. Jesucristo no necesitó tener un reino y un palacio. Él necesitó tener la presencia de Dios para llegar al cumplimiento de la salvación de la humanidad. Nuestras vidas, mis amados, consisten también en poder ver al Señor Jesucristo como el gran ejemplo. Nosotros dice la palabra que Él es la luz. Nosotros somos esas lumbreras. Nosotros también somos la luz de la tierra, dice la palabra del Señor. Pero no podemos llegar a ser la luz de la tierra ni la sal de la tierra si precisamente no estamos viendo el ejemplo del Señor. El Señor Jesucristo logra todas y cada una de estas cosas gracias a que el Espíritu de Dios también está sobre Él. Nos muestra la obra del Espíritu Santo, porque a través de la obra del Espíritu Santo nosotros podemos tomar determinaciones claras, serias, sinceras, puras y a la vez irreprensibles para cumplir con ese propósito. Estoy seguro que Jesucristo hubiese podido haber hecho todo esto solo, sin la obra del Padre, sin la obra del Espíritu Santo, pero muestran el Espíritu Santo aquí precisamente porque nosotros necesitamos el Espíritu de Dios, porque nosotros no somos como Jesús, porque nosotros no somos como el Padre, porque nosotros no somos dioses, porque somos de una naturaleza carnal que cada día nos está como ese imán, como que nos jala, como que nos preocupa, como que nos lleva a la maldad, como que nos lleva al pecado, ¿verdad? Pero si el Espíritu de Dios está sobre mi vida, el Espíritu de Dios me dirá si estoy en peligro o no. El Espíritu de Dios me dirá, crúzate el andén. El Espíritu de Dios me dirá, ojo porque allí hay un hueco. El Espíritu de Dios me dirá, ojo porque puedes terminar mal. Él me mostrará si mis determinaciones, si mis decisiones me conducirán a la perdición o no, y será Él quien me cohibirá de todo esto. Cuando nosotros estamos siendo formados y preparados, aún inclusive hablo para las personas que tienen un llamamiento y un ministerio, cuando nosotros nos preparamos y nos preocupamos por todas estas cosas, mira, el Señor, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que todo esto, para cumplir la obra del Señor, y todos los que han sido escogidos y llamados tienen que ser probados por el Señor. Y ser probados no quiere decir que nos va a castigar, no.
que es mirar precisamente cómo nosotros estamos actuando, aún en los momentos que nos muestra la vida, que son comunes y corrientes, que le suceden a todo el mundo. ¿Cómo vamos a actuar ante una situación difícil? ¿Cómo estamos actuando? Estamos siendo probados para ver si servimos para esa obra o no. Yo puedo contarle mil cosas de lo que a nosotros nos han sucedido, y de hecho muchos de ustedes ya las conocen, pero hemos podido soportar, hemos podido seguir hacia adelante, nos hemos rendido, sí, le hemos dicho al Señor no queremos seguir, sí, hemos a veces tratado de detenernos en el propósito, sí, pero nunca nos hemos apartado del caminar con Dios. Siempre, aún en medio de la caída, le hemos dicho al Señor: toma mi mano, levántame, llévame a seguir hacia adelante, porque si así a veces es complicado, ¿cómo será sin ti? Si a veces es difícil, Señor, que tú estás tratando de guiar nuestros pasos, ¿cómo será sin ti? Y toda esta formación que el Señor ha traído sobre nuestras vidas, y el Espíritu de Dios, al estar con nosotros, al ayudarnos, nos ha servido precisamente para ser testimonio, uno, y dos, para ayudar a las personas que han pasado por las mismas dificultades. Mi amada iglesia, nosotros somos personas de carne y hueso, sí, pero llenos del Espíritu Santo, para no dejarnos tentar por Satanás. Recuerda lo que dice la palabra del Señor, para que juntamente con Él tengamos la salida. Si hay una tentación, juntamente con esa tentación podamos salir. Yo puedo ver también la obra de José, un hombre que huyó ante la tentación. Esto nos muestra un prototipo de nuestro Señor Jesucristo, que aunque hubo una tentación, tuvo la autoridad para decirle a Satanás: no, al contrario, tú le servirás al Señor. Y esto es tan tremendo, porque la obra del Espíritu Santo también actúa con poder. Si así le dice a Satanás que un día doblará sus rodillas y tendrá que servirle al Señor, ¿cuánto más nosotros, los que hemos dicho que somos hijos de Dios, también nos es necesario servirle al Señor? Otra de las cosas que hace el Espíritu de Dios, y le invito a que me acompañe a Mateo capítulo 10, versículo 16 en adelante. Acá podemos ver, dice acerca de las persecuciones venideras, dice: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como la serpiente y sencillos como palomas. Mire aquí cómo está empezando el Señor a hablarle a sus discípulos: ustedes van a ser perseguidos como ovejas en medio de lobos. Yo los voy a enviar al mundo y van a ver la persecución, pero ustedes tienen que actuar con prudencia. Mira, aquí el Señor no les está diciendo: ustedes tienen que hacerle frente, ustedes tienen que actuar a través de la fe. Mire, ustedes tienen que vivir de esta manera y no se dejen, y persistan y avancen y peleen con el diablo contra las adversidades. Mire, la persecución va a ser tremenda, pero más soy yo que estoy en vosotros que los que están en el mundo. No, el Señor no les estaba diciendo eso. El Señor no les estaba diciendo nada de eso. Aunque tenían autoridad, aunque tenían la unción, aunque eran llenos del Espíritu Santo, el Señor les estaba dando una instrucción: aunque son ustedes ovejas, los lobos van a intentar devorarles, pero sean prudentes. Y el ser prudentes lo aprendimos en una predicación, y es que la prudencia nos lleva a ver el peligro y nos lleva a apartarnos de él. Pero a veces nos gusta estar en el peligro, en la candela. En donde haya candela estoy yo, porque yo soy un valiente, porque yo soy un esforzado, porque el Señor me dijo que estaría conmigo, porque el Señor me dijo que no tema. Y entonces, ¿será que el Señor se está llevando la contraria? Pues no, mi amada iglesia, el Señor nos está diciendo, aún en medio de este tipo de situaciones que estamos viviendo en el mundo, nos está diciendo: sean prudentes y sean como las serpientes y sean sencillos como la paloma. Dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios y en sinagogas y en azoteas, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen,
No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, escúcheme muy bien, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Será el Espíritu de Dios quien nos lleve a nosotros a esa defensa. Será el Espíritu de Dios quien nos lleve a nosotros a hablar lo que tengamos que hablar. Nosotros vemos, por lo menos en la iglesia primitiva, la persecución que había, y aún Pablo, de una manera tranquila, predicaba la palabra del Señor, era llevado hacia la cárcel, allí era presentado en los concilios, allí era presentado este hombre también hacia los gobernadores, hacia los reyes, y este hombre era tranquilo. ¿Por qué? Porque allí este hombre predicaba de nuestro Señor Jesucristo, porque allí este hombre, siendo judío, predicaba hacia los judíos, porque también siendo un hombre que a su vez conocía, digamos así, las costumbres de todos y cada uno de los que habían allí, les hablaba directamente al corazón. Ustedes que conocen de Dios, ustedes que conocen la ley, ustedes que conocen todas estas cosas, mire lo que ha hecho el Señor. Y algunos decían: por poco me persuades, Pablo, por poco me conviertes a Jesucristo, por poco me convences. Tenía tanta autoridad, que era esa autoridad que los llevaba precisamente a todos y cada uno de ellos para que escucharan al Señor. Por eso dice: son llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Esto es tremendo, lo que el Espíritu de Dios hace sobre cada vida. A veces sentimos el temor de la persecución. Tranquilos, el Espíritu de Dios hablará por medio de cada uno de nosotros. Y termino con esto en el día de hoy, capítulo 12, desde el versículo 15 en adelante, encontramos también cómo la palabra del Señor nos lleva a identificar el siervo escogido. Dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, que no dijeran que él estaba haciendo esos milagros, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará que juicio, palabra de arrepentimiento, palabra de volver nuestro corazón a él. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Amén, gloria al Rey por eso. Versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo,
contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna esta palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras seréis condenado. Hay muchas personas que persisten en atacar, digámoslo así, al cristiano. El cristiano que está lleno de unción, el cristiano que está lleno del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo lleno del Espíritu Santo, hablando de aquella obra tan extraordinaria que había hecho en la vida de este varón, trayendo libertad y trayendo sanidad. Pero sucede aquí algo, y es que los escribas se levantan en contra del Señor y dicen: Él está echando fuera demonios por causa de Belzebú. Y el Señor les da como respuesta de que esto no es posible. ¿Cómo puede alguien que dice tener autoridad destruirse a sí mismo? Uno, ¿acaso no se necesita de alguien más fuerte para poder atar a ese hombre? Aquí está hablando de la obra y el poder de alguien más fuerte que Satanás. La obra del Espíritu de Dios, la obra de nuestro Señor Jesucristo, solo es por medio de Él. Solo Él será quien ate al enemigo y lo destruya. Pero a veces vemos cómo muchas personas hablan en contra aún de los mismos escogidos. Si hablaron de Jesús, hablan en contra de los que verdaderamente han sido llamados, hablan en contra de las obras poderosas que el Espíritu de Dios hace, y esto se constituye en una blasfemia. Nosotros como seres humanos somos dados a hablar muy ligeramente de otra persona. Nosotros como seres humanos somos dados a ser murmuradores, discúlpeme lo que voy a decir, a ser chismosos, a hablar lo que no tenemos que hablar, y aún en contra de otras personas. Otros hablan precisamente con autoridad y juzgan con justo juicio. Gloria a Dios, al Rey, por eso. Pero muchos somos dados aún inclusive a caer hasta en la misma blasfemia. Y es el corazón del ser humano que tiene que tener cuidado ante cualquier situación como estas. A veces terminamos hablando de personas que el Espíritu de Dios está allí obrando en sus vidas. Y a veces terminamos por ser personas que están hablando en contra de la obra de Dios. Dos, podemos ver el corazón de cada uno de ellos. Yo pregunto, entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios? A veces pensamos que el echar fuera demonios constituye en una manifestación, ¿cómo le digo yo? Yo sé que el Espíritu de Dios hace todas estas cosas, y cuando se manifiesta el Espíritu de Dios allí, se manifiesta cuando los enemigos o Satanás o los demonios también se manifiestan y se revuelcan. Yo sé que también todo esto pasa, pero a veces pensamos que es la única manera. Pero en realidad, ¿cómo entonces eran que los judíos echaban fuera demonios? Porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a ellos: entonces, ¿por quién los echan vuestros hijos? ¿En el nombre de quién o cómo es que lo hacen? ¿Verdad? Entonces, la verdad es que cuando se predica la palabra del Señor y trae convicción a cada corazón y trae libertad sobre cada vida, allí los demonios que habían en aquella persona de adulterio,
de inmundicia y son cambiadas y transformadas para la gloria del Señor, ya ese demonio tuvo que haber abandonado ese cuerpo. Y es a veces así de sencillo. Hay otros que tienen legiones que sí, de verdad, se requiere de una liberación. Se necesitan de todas estas cosas. Y el Señor aún inclusive nos ha usado para todo esto. Pero no es que nosotros estemos mirando si este lo está haciendo bien, si este lo está haciendo mal, si esto se maneja así o si esto se maneja asá. La obra del Espíritu Santo actúa como Él quiere actuar, a través de cada persona como Él quiere actuar. Por eso nosotros no podemos ser dados a este tipo de blasfemia. Al contrario, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, con un corazón sincero, con un corazón bueno, y no terminar siendo como en aquellos tiempos estos escribas y fariseos eran. Terminaron siendo personas en donde el Señor les gritaba generación de víboras y revelaba lo que precisamente había en cada corazón. Que en nuestras vidas el Señor no nos diga generación de víboras, hipócritas, corazones malos. De la abundancia del corazón, por sus frutos se conocerá el árbol. Tremendo. Tenemos que tener mucho cuidado, pero tenemos que crecer espiritualmente y necesitamos la presencia de Dios para hacer las cosas como nuestro Señor Jesucristo la hizo. Amén. Bueno, mis amados, yo sé que el Espíritu de Dios está hablando a nuestros corazones y sé que el Señor nos está llevando a nosotros a ser ese tipo de personas. Uno, a concebir desde nuestro interior el Espíritu de Dios que nos lleva al conocimiento de toda verdad. Dos, a poder ver que aunque tengamos que pasar por pruebas, el Espíritu de Dios nos ayudará a pasar estas pruebas. Tres, que aunque nosotros estemos como ovejas en medio de lobos, actuemos con prudencia, dice el Señor. La prudencia no está dada precisamente para que nosotros veamos el peligro. Ay, todo el mundo se fue para la calle. Ay, nos estamos congregando. Mire, vámonos para la congregación. Mire, el Señor nos dice, actúen con prudencia, cuiden de sus vidas para que sepan de qué hablar de aquí a mañana. El Espíritu de Dios les dará lo que tienen que hablar. Y cuatro, en el día de hoy vimos también respecto de cómo actúa el Espíritu de Dios y guardarnos de cualquier tipo de blasfemia ante lo que podamos hablar ante el Señor y ante los hombres que han sido revestidos del Espíritu de Dios. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra. La obra de tu Espíritu Santo, Señor, es tan impresionante que es lo que en realidad cada uno de nosotros necesitamos. Aprender a escuchar tu voz, aprender a ser sensibles, es lo que nos constituye a nosotros, Señor, como cristianos. Nosotros, amado Rey, Señor, no estamos tratando, Señor, de llevar, Señor, este evangelio, amado Rey, Señor, a la ligera, con pasos extensos, haciendo aún inclusive lo que no nos corresponde. Yo creo, Señor, que estamos en un tiempo, Señor, en donde tu iglesia, Señor, está siendo formada precisamente con todo esto, en donde estamos siendo aún inclusive nosotros probados con todo esto, pero yo sé, amado Rey, que saldremos, Señor, en victoria a medida que hagamos todo, Señor, como tú nos estás guiando. Hoy te rogamos y te pedimos, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Necesitamos, amado Rey, Señor, empezar a crecer, a madurar y a vivir, Señor, de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios nos muestra, Señor. Es la revelación de tu palabra, pero también iluminará cada una de nuestras vidas, Señor, para actuar de la mejor manera. Sé, Padre amado, que necesitamos, Señor, estas y muchísimas cosas más, Señor, para seguir hacia adelante, y lo haremos y lo veremos, Señor, en tu nombre, Señor. Tu gloria, Señor, se manifestará sobre nosotros, amado Rey, Señor, y seremos personas, Señor, que cada día serán llenas de poder del Espíritu Santo, Señor, y que cada día, Señor, vivamos, Señor,
Señor, el evangelio siendo de ejemplo y siendo de testimonio para los demás. Padre, hoy te ruego, hoy te pido, Señor, que en cada vida, Señor, que ha venido luchando, Señor, en su vida espiritual, haya, Señor, ese despertar, Señor, y que pueda concebir, amado Rey, Señor, que pueda allí, Señor, engendrar, Señor, tu presencia, Señor, dentro de sí, Señor, y así de esta manera podamos alumbrar, Señor, o predicar, Señor, tu evangelio. Padre, hoy te ruego, Señor, que ante cualquier prueba, que aunque cualquier tentación, siendo llenos de ti, Señor, podamos superar cualquier obstáculo y que nos lleves, amado Rey, Señor, a defendernos, Señor, de cualquier situación, no en conflicto, no en contienda, no en peleas, pero sí con sabiduría, Señor, las palabras correctas, las palabras de denuedo, amado Rey, que nos darás para defendernos ante cualquier situación. Padre, yo sé, amado Rey, Señor, la obra extraordinaria de tu Santo Espíritu, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que sea sobre cada vida para tener esa autoridad, para poder, amado Rey, Señor, mostrar nuestro corazón y para poder decir que tu presencia está con cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra en este día. Bendigo a cada persona y te pido, Señor, que les guardes, Señor, allí, y te pido, Señor, que les ayudes, amado Rey, Señor, en todas las cosas que ellos necesitan. Hoy te bendecimos, Señor, y hoy te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Levante fuerte ese aplauso allí donde usted está. Dele gloria al Señor, alabanzas al Señor por lo que Él está haciendo en cada una de nuestras vidas y por lo que seguirá haciendo y seguirá hablando a través de este tema tan especial, la obra del Espíritu Santo. Mis amados, les bendigo. Les invitamos a todos los que están conectados en esta hora a que después de la transmisión vayan a YouTube y se suscriban a nuestro canal. Vamos a estarles enviando en estos días, si el Señor lo permite, un video para que usted pueda suscribirse, para los que no saben cómo hacerlo, y a la vez lo comparta con todos sus amigos, con todos sus familiares, para que puedan colaborarnos y poder trabajar también por el canal de YouTube. Bueno, mis hermanos, invitarles a que mañana una vez más a las 6 de la mañana, es decir, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, estamos llevando a cabo este tiempo devocional. Y nos esperamos el fin de semana, el día domingo a las 9 de la mañana por este mismo canal, como lo es Facebook. Hasta que no podamos conseguir los 1000 suscriptores, no podemos transmitir también por YouTube. Entonces, mis amados, vamos hacia adelante, seguimos hacia la meta, buscando la presencia de Dios, guiados por el Señor. Y bueno, nada, seguimos hacia adelante porque solo Él nos llenará de su unción y de su poder para que cuando salgamos de esta situación podamos hacer la obra de Dios. Mucha oración, por favor, porque estamos a punto, en este mes nos vamos para Casucá a predicar la palabra del Señor. Vamos hacia afuera, vamos hacia la predicación. Le invito, mi amado, que usted que está siendo lleno del Espíritu Santo, hable de Jesucristo, predique desde el Señor, lleno del Espíritu Santo. No es para que se engorde, es para que predique la palabra de Dios. Invite a otros a que se conecten con nosotros por Facebook y por YouTube, Misión Cristiana Internacional Renacer. Próximamente, otra vez, aunque la emisora ya está sonando, otra vez trataremos de encenderla con nueva programación y todo este tema. Bueno, vamos hacia adelante, vamos trabajando como el Señor nos va indicando. ¿Listo, mis amados? Mucha oración, porque aproximadamente en un mes, 2 meses, estamos abriendo nuevamente la iglesia. Entonces los vamos a hacer guiados por el Señor. Solo el Señor mostrará. Estamos mirando cómo evoluciona todo este tema y con la ayuda del Señor abriremos nuevamente la congregación. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde, que el Señor sea respaldándolos en todo lo que necesitan y que allí podamos ver la manifestación de su Espíritu Santo. Un abrazo para todos, 1000 bendiciones, chao, chao.